Hola, bienvenido a este espacio dedicado a tu crecimiento personal y profesional. Aquí encontrarás ideas, reflexiones y herramientas prácticas para fortalecer tus habilidades blandas, mejorar tu comunicación y potenciar lo mejor de ti en cada ámbito de tu vida. Gracias por darte este momento para ti, para aprender y seguir creciendo. Acompáñanos en este camino de crecimiento. Vamos a empezar con algunos consejos en cuanto a lo que es unos consejos un tanto comparativos en cuanto a lo que es formas, expresiones que se utilizan hasta ahora, pero que devienen de un tipo de reacción ya caída en desuso. Bien. Y tratar de sustituirlos por formas, por expresiones, ¿sí? Por frases que se ajusten más a las cualidades de la redacción moderna. Bien, por ejemplo, una forma muy utilizada en la anterior redacción, en la redacción anticuada, por decirlo de alguna manera, es estos inicios, por ejemplo, que versan de esta forma, ¿no? Atentamente me dirijo a usted para agradecerle, para invitarle, para saludarle, qué sé yo, ¿no? Entonces, me dirijo a usted puntualmente, ¿no? Me dirijo a usted. Están de más, son innecesarias. Bien, desde el momento que lleva el destinatario y que se sobreentiende hay un destinatario, entonces expresarse de esa manera resulta redundante. Y hemos dicho que la redacción moderna debe evitar redundancias, cualquier tipo de redundancias, y utilizar formas que vayan directamente al tema, directamente a quien me dirijo, directamente al asunto que abordo. ¿Bien? Entonces, tratemos de limpiar un poco nuestra expresión escrita. Y una de las formas de limpiar la redacción que hacemos es ya ir dejando de lado expresiones, por ejemplo, como la que estoy aquí señalando, ¿no? Este famoso me dirijo a usted. Eso ya está sobreentendido, ¿no? Se entiende que el documento tiene un destinatario, tiene un destino, ¿no es así? Entonces, la persona que lo va a recibir ya da sobreentendido que se está dirigiendo a él o a ella. Otra forma es la que aparece aquí en negrita, ¿no? La presente carta es para comunicarle, o el presente documento es para comunicarle, cualquiera que sea. Se supone que la presente carta es para algo, tiene un propósito, eso está sobreentendido. Por lo tanto, ese tipo de formulaciones, ¿no? Ese tipo de expresiones se consideran, reitero, innecesarias y redundantes. Bien, el propósito de la carta está inferido ya en la redacción misma. Entonces, evitemos de ahora para adelante este tipo de fórmulas que no se condicen con las cualidades de la redacción moderna. Entonces, vamos directo al asunto, y las formas más adecuadas en consonancia con lo que estamos indicando es, por ejemplo, si tenemos que agradecer directamente, gracias por, y se dice el fundamento, en referencia a, y se cita directamente la referencia o el antecedente que se quiere aludir. En relación a su carta, muy bien, se alude, ¿verdad? Se menciona de manera directa el aspecto que se quiere vincular con lo que se está diciendo o lo que se va a decir. De acuerdo a su carta, muy bien, es una frase sinónima a la anterior con otros términos. Entonces, de la manera más directa, con la menor cantidad de palabras y procurando no caer en redundancias o formas innecesarias de decir ciertas cosas. Otras
fórmulas también poco afortunadas, ¿no? En la redacción anticuada aparece también aquí en negrita: me tomo la libertad de informarle. Bien, es una frase tímida, ¿no? Que no tiene esa contundencia que debería tener, por ejemplo, un informe, ¿no? Ya que estas frases se utilizan en los informes, por ejemplo. Anticipadamente agradezco a usted la atención que dé a mi solicitud. No es recomendable en la redacción agradecer algo que todavía no se ha hecho. Entonces el verbo en este caso debería ir en futuro, ¿no? Por ejemplo, le agradeceré la atención que dé a mi solicitud. O le agradeceré la atención que dé a mi petición. Bien, como aparece abajo. Pero no anticipadamente agradezco a usted. Pues no podemos agradecer algo que no está hecho, que no ha sucedido. De igual forma, atentamente le informo, ¿no? O respetuosamente le comunico, un poco como fórmulas alternativas a la primera de esto de que me tomo la libertad de informar. ¿Okay? Vamos ahora a otro tipo de documento que habíamos mencionado, utilizaríamos en esta secuencia temática. Vamos a entrar ahora a conocer un poco más lo que es el acta de asamblea. Bien. Sabemos que cuando una entidad, sea una institución, una asociación, un comité, una empresa, sea lo que fuere, desarrollan reuniones, estas, de acuerdo al reglamento, deberían darse bajo dos tipologías: las llamadas asambleas ordinarias o las asambleas extraordinarias. Esto está estipulado en la mayor parte de los reglamentos de las entidades, ¿no? Se levanta, por lo tanto, un acta de asamblea para dejar constancia de lo ocurrido, de lo dicho, de lo acordado a lo largo de esta reunión, ¿no? Llamada asamblea, ¿no? Esta congregación de personas que deben cumplir una serie de propósitos vinculados con los fines de la entidad. Otro propósito del acta de asamblea es el cumplimiento con la obligación legal que tiene toda institución, toda entidad, ¿no? Y que está amparado por diversas normas de carácter jurídico, ¿no? El Código Civil, por ejemplo, la Ley General de Sociedades, etcétera, etcétera. Entonces, estas son obligaciones legales de llevar registro de los acontecimientos importantes, de los acuerdos que regularmente se toman en la vida institucional de estas entidades, ¿no? Entonces, llevar un libro de actas al día es parte de las obligaciones y parte de la vida organizacional. En estas actas se registran las decisiones tomadas, decía, o los acuerdos adoptados por los miembros de una entidad, ¿no? Si se constituyen asambleas, por supuesto, pero también las actas pueden ser redactadas por los órganos de gobierno, ¿no? Por ejemplo, para un determinado propósito, dejar evidencia de acuerdos. Por ejemplo, actas que se levantan a nivel del consejo directivo o de la junta directiva, ¿no? Entonces también es susceptible este tipo de reuniones de utilizar actas, ¿no? De reunión o actas de acuerdos. Entonces, entendemos que el acta de asamblea es un documento que es redactado por un secretario o secretaria, ¿no? Designado, encargado por una asociación o junta de personas, de funcionarios, de asociados, de socios, y que es firmado por lo general por el presidente, ¿no? o el funcionario, en todo caso, que preside, que está a la cabeza de la asamblea.
y aprobado por todos los miembros de la Asamblea, socios o asociados, como se les quiera llamar, que se realiza en reuniones ordinarias y extraordinarias. Y el acta tiene que hacer mención, además, a si la Asamblea fue de carácter ordinario o de carácter extraordinario. Debe entonces cumplirse con disposiciones legales y con los estatutos de la entidad ya para el manejo de estas actas. El acta tiene como objetivo dar a conocer los acuerdos adoptados por la asociación en las reuniones con los socios. Para hacer una buena redacción de un acta de asamblea, es recomendable conocer los estatutos y el reglamento interno de la entidad. Entonces, el secretario o secretaria tiene la obligación de manejar, de dominar, de tener amplio conocimiento de los estatutos de la organización, así como de su reglamento interno, puesto que en muchos momentos, ¿no?, de las reuniones se hace alusión a los estatutos. Las decisiones tienen que tomarse en función de los estatutos. Las decisiones y los debates y los acuerdos tienen que darse en función de lo que estipula el reglamento interno de la entidad. Entonces, si alguien que elabore el acta desconoce esto, bien, puede cometer ciertos deslices al momento de tomar nota, de registrar las intervenciones, por ejemplo, en un debate, no es así, previo a la toma de decisiones para poder establecer los acuerdos que se requieran en una determinada asamblea. ¿Cuál es el contenido sugerido para la elaboración de un acta de asamblea? Primero, hacer referencia a la denominación de la entidad que está llevando a cabo, obviamente, la asamblea, ¿no? Por lo general se ponen las siglas y luego el nombre completo del grupo que desarrolla la asamblea. También se puede incluir el logo, es opcional, ¿no?, como parte del encabezamiento de este documento. Luego se hace referencia a la fecha, hora y lugar de la reunión o asamblea. Se hace mención a las personas que conforman la mesa directiva y que están presentes, ¿verdad?, de manera física o virtual, cual tiene que además hacerse la aclaración, ¿no?, del tipo de participación que se está teniendo. Generalmente el presidente, vicepresidente y secretario en ejercicio constituyen una mesa directiva. Número y porcentaje de socios asistentes también tienen que quedar constancia en el acta para ver la validez de las decisiones que se toman de acuerdo al reglamento o estatuto. La orden del día viene enseguida, entonces la descripción, ¿no?, debidamente detallada, numerada, de los puntos de agenda, ¿no? Eso es lo que se llama también orden del día. Entonces, los puntos que se van a tratar durante la reunión, eso se entiende como agenda u orden del día. Luego, el registro de las deliberaciones de los asistentes a la asamblea, de las propuestas que se puedan establecer para poder resolver una determinada situación, ¿verdad?, y contribuir, obviamente, a la toma de acuerdos. Y obviamente los acuerdos también que quedan debidamente registrados. Se debe incluir los resultados de las votaciones si es que las hubiera, o en todo caso dejar referencia de los consensos si es que esa fue la forma de tomar las decisiones o acuerdos. Al final, cuando ya se cierra el acta, firma en primer lugar el funcionario o el cargo, o la persona que ostente el cargo más alto y que esté presente y que haya, por lo tanto, dirigido a la asamblea, seguido de los directivos de menor jerarquía y finalmente los miembros asistentes. Bien, entonces, como ven, hay toda una estructura que tiene este documento llamado Acta de Asamblea y que de igual manera trasunta esos componentes que señalábamos en una clase anterior, ¿no? Un encabezamiento, un texto y finalmente el cierre del documento.
¿Cuáles son los pasos que le sugeriría para realizar correctamente un acta de asamblea? En primer lugar, se recomienda tener un documento predefinido que contenga los datos de la entidad, que además esté contenido en una hoja membretada y debidamente listo el encabezado con el nombre de la asamblea en el folio respectivo en el libro de actas. Bien, esto se puede hacer previo al inicio de la asamblea y es obvio que lo trabaja el secretario o secretaria respectivo. Ya para iniciar, se coloca la fecha, lugar y hora en que se lleva a cabo la reunión. Se confirma que los nombres del presidente, vicepresidente y secretario estén actualizados y escritos correctamente para su mención en el momento que corresponda en el cuerpo del acta. Se contabiliza el número y se calcula el porcentaje de socios que están presentes en la reunión, sea de manera virtual o de manera presencial. Si se van a llevar a cabo elecciones o toma de acuerdos por medio de votación, debe estar presente la mayoría de los socios. Es decir, debe presentarse el quórum que señalen los estatutos o reglamentos. Está de más señalar que 100% o en el 99.9%, para dejar un pequeño margen de error, de estatutos y reglamentos, las decisiones, los acuerdos se toman por mayoría. Bien, sea simple o calificada, pero por mayoría. A continuación, él o la secretaria redacta los temas que serán discutidos durante la asamblea, es decir, presenta la orden del día, ¿no? La misma que además tiene que haber sido anunciada en la citación respectiva para la participación de todos los invitados, los llamados a intervenir en una determinada reunión o asamblea. Y además es aprobada como parte de los primeros acuerdos de la asamblea, ¿no? Por último, se redacta lo sucedido con cada punto de la reunión, incluyendo las decisiones tomadas como resultado de las votaciones. Todo esto se va a incluir en la sección de deliberaciones y acuerdos, que es un componente ya prácticamente de cierre de toda acta. Finalmente, se le solicita la firma al presidente, es el primero que firma, directivos y miembros asistentes a la reunión. El documento final, es decir, el acta ya terminada, refrendada, ¿no?, rubricada por todos los asistentes, deberá anexarse al libro de actas. Esto sí es que no se ha hecho en el libro de actas, sino, en todo caso, queda ya registrada en los folios, ¿no?, que forman parte de un libro de actas determinado. Aquí tenemos un ejemplo de acta de asamblea. Repito, es un ejemplo, no es un modelo, es decir, puede tener aquí algunas imprecisiones, ¿no? Entonces los cito como ejemplos. Son actas verídicas, son actas que han sido transcritas, ¿no?, para que a manera de ejemplos nos sirva en este curso para ir chequeando, cotejando los aspectos que hemos revisado en cuanto a la buena redacción y también la adecuada estructuración del documento que le asegure identidad al documento y lo diferencie obviamente de otro tipo de documento que no es un acta de asamblea. Muy bien, entonces le damos una mirada indicando cada uno de los elementos que han sido mencionados para la redacción del acta, ¿no? El nombre de la asociación o entidad que en este caso está produciendo el acta. En este caso, acta de asamblea general, bien se hace referencia, podría ser acta de asamblea ordinaria o asamblea extraordinaria. Se menciona nuevamente la asociación OIA Consultoría con domicilio ubicado en Girón Miguel Grau, número 3 de Chulcán, diciembre 29 de mayo del 2019 a las 16 horas. Reúne a sus asociados en Asamblea General Ordinaria en primera convocatoria con la siguiente agenda. Entonces ahí se menciona
con la siguiente composición de la mesa directiva. Se hace mención a la mesa directiva asistente que está participando en ese momento. Se continúa conforme a las disposiciones legales y estatutarias. Actúa Mónica Espinosa como presidente de la asociación y Rodrigo Ortiz como secretario de la asociación. La Asamblea General se reúne con los siguientes socios. Se hace referencia a los socios. Si son pocos, se les puede mencionar. Si son muchos, se menciona la estadística, ¿no?, de la asistencia. Muy bien, luego viene ya la referencia a la orden del día con los puntos de agenda y finalmente el abordaje de la agenda, de la orden del día, las deliberaciones que sean destacables y los acuerdos tomados. Bien, se puede aprobar el acta de manera ya final en la asamblea o pedir la licencia de la lectura y aprobación para la firma correspondiente. Muy bien, hemos revisado lo que es un acta de asamblea, pero las actas no solamente sirven para registrar las ocurrencias y acuerdos sucedidos en una reunión, en una asamblea, ¿no? Las actas también pueden ser de carácter administrativo, ¿no? Entonces, observamos que dentro del ámbito institucional es inevitable que ocurran hechos que causen controversia entre los miembros de la organización o que tenga que dejarse registro de un determinado suceso por lo importante que éste es para la vida de la organización. Para llevar un registro de este tipo de sucesos o acontecimientos, se puede tomar nota de los involucrados y de los distintos acontecimientos en que las partes involucradas se vieron envueltas, ¿no?, a través de lo que se llama un acta administrativo. Bien. Dado el funcionamiento de las instituciones y que cada uno de los hechos necesita enmarcarse dentro del área correspondiente, existen diferentes tipos de actas. Por ejemplo, las actas administrativas se enfocan a narrar diversos acontecimientos, por ejemplo, para llegar a un deslinde de responsabilidades y asignar una sanción. O, por ejemplo, también dejar constancia de una donación, o para hacer constatar una visita de supervisión o inspección de algún ente superior, ¿no? Es decir, estas actas están destinadas a diversos objetivos, ¿no? Pueden ser tan diversos dependiendo de las funciones de la entidad. Las más comunes en el ámbito institucional, en el campo de las actas administrativas, son las actas constitutivas, las cuales dejan constancia de la creación de una organización o entidad, ¿no?, y que luego son utilizadas como evidencia para formalizar la constitución, ¿no?, de ahí viene su nombre, la conformación, el establecimiento, la creación de una entidad, de una organización, de una empresa, qué sé yo. Muy bien. Luego de lo que son las actas de reunión, que textualizan lo ocurrido en juntas o reuniones o asambleas, se pueden encontrar dos subtipos también: las reuniones de trabajo y las reuniones de socios, las propiamente llamadas asambleas. Bien. ¿Cuáles son los elementos de un acta administrativa? Dado que este tipo de documento debe contener una narración de hechos, tendríamos que plantearnos preguntas claves que nos ayuden a ir ordenando la información para la consecución final de este documento. Podemos hacernos preguntas como, por ejemplo, ¿dónde ocurrieron los hechos? Aquí podríamos señalar en qué parte de las instalaciones del local institucional se dieron los acontecimientos que se están registrando. ¿Cuándo? Señalando mes, día y lugar. Desglosar en orden temporal cada uno de los hechos uno a uno para dar respuesta a la pregunta ¿cómo?, ¿no? ¿Cómo sucedieron las cosas?
Para dar respuesta a la otra pregunta, ¿quiénes debe esta utilizarse para dejar constancia de los nombres de los implicados? Entonces aquí hay algunos elementos que es necesario recoger, que forman parte natural de, por ejemplo, el encabezamiento de un acta y que no podemos soslayar porque entonces estamos cayendo en error y faltando a la buena redacción. Seguimos. Ahí tenemos nuevamente otro ejemplo de acta administrativa. Bien, les invito a echar una mirada ya de manera posterior, ¿no? Para revisar todo este material, todos estos ejemplos que se está compartiendo con ustedes y los lleve a cotejar la teoría, ¿no? Que estamos también explicando, en otros casos visualizando a través de este PPT, con lo que contienen, por ejemplo, los ejemplos y ver si hay sintonía o no hay sintonía, aprender de lo positivo que contienen estos ejemplos y aprovechar a identificar posibles errores que yo también estoy cometiendo y que de repente son parecidos a estos ejemplos que estamos mostrando. Eso va a ayudarme a yo no cometer los mismos errores en el trabajo de redacción. Muy bien. Aquí tienen, por ejemplo, lo que decía un momento, ¿no? Los formatos preparados, ¿no? Prefijados. Aquí tenemos este tipo de formato de actas administrativas, ¿no? Este es un acta de examen oral de suficiencia profesional de un programa de actualización académica. Muy bien, como ven, el formato ya está previamente elaborado. Lo que se ha hecho es dejar algunos espacios en blanco para el llenado correspondiente en el momento correspondiente de la asamblea. Bien, ya es un llenado que se puede hacer a mano y el resto es algo en lo que nadie va a estar en desacuerdo y esos aspectos se incluyen en el acta, salvo los acuerdos que tienen que irse tomando. Bien, otro documento que, antes de pasar a esto, vamos a dejar un pequeño momento para preguntas. ¿Alguien desea formular alguna pregunta respecto a la elaboración de un acta de asamblea o acta administrativa? A ver, ¿alguien se anima? Muy bien, si no hay preguntas, entonces vamos a pasar al siguiente documento funcional en la administración y aquí estamos presentando el certificado. Entonces, el certificado lo vamos a entender como un documento que confirma o niega algo en particular. Puede ser que más de una persona ha pasado un nivel y ha realizado con éxito las exigencias prescritas por un ente en particular. Estoy hablando de un nivel de entrenamiento, de capacitación o de formación profesional, por ejemplo. Este documento es un documento de carácter público. Los certificados no son documentos privados, no son documentos de carácter público. Se requiere de reconocimiento de todos, ¿no? Que validan, que aceptan la emisión de un certificado, ¿no? Por parte de una entidad que también tiene un cierto prestigio, no es así, una cierta trayectoria, que además está reconocido por norma que tiene la facultad de emitir determinados tipos de certificados, porque a eso también se dedica. ¿Bien? De igual forma, hay otro tipo de actas administrativas que se utilizan para dejar constancia de eventos, ¿no? Que están establecidos por la ley, por ejemplo, los matrimonios, nacimiento, ¿no? De domicilio, de buena conducta, de estudios, de pago de impuestos, inclusive, ¿no? De propiedad, etcétera, etcétera. Entonces aquí surgen este tipo de actas, ¿no? Que ya tienen formatos también preestablecidos y
que muchas veces se llenan en el mismo computador que maneja el servidor público, por ejemplo, ¿no? Y luego imprime y aparece ya el acta como debe aparecer en el formato establecido por la organización. Pero también pueden ser certificados de carácter privado, ¿no? Por ejemplo, certificados que se emiten para dejar constancia o evidencia de que una persona padece alguna enfermedad, alguna dolencia, ¿no? Y que es requerido este tipo de certificados para efectos administrativos, ¿no? Muy bien. Estos certificados generalmente son expedidos al cliente usuario a petición de parte, ¿no? No necesariamente de oficio. La entidad se pone a chambear para entregar certificados de la naturaleza que se requiera, sino que estos se emiten a partir de la naturaleza misma del pedido, ¿no? O sea, un interés personal, un interés privado, ¿no? Que posibilita el requerimiento de una expedición de certificado de la índole que fuera, ¿no? En el ámbito privado. Ok. Continuamos entonces. Y continuamos con el certificado, mencionando que este documento es empleado para afirmar un hecho determinado. Muchos certificados demuestran una buena formación y la experiencia de un individuo. Un certificado usualmente está dictado a nombre de quien lo recibe y es dado por una persona con la autoridad suficiente dentro de la organización o entidad que obviamente le da esa prerrogativa de poder suscribir certificados en nombre de la entidad, ¿no? En caso se cometa alguna irregularidad o falsedad en lo que se quiere certificar, ¿no? Esto es pasible de sanción según lo que establece una determinada ley, ¿no? Sobre todo las que están dadas en materia de sociedades, ¿no? Etcétera, etcétera. Existen, como decía, diversos tipos de certificados que pueden confirmar, por ejemplo, resultados académicos, experiencia profesional en un determinado campo, la asistencia o participación de un acto, curso o jornada. Puede también emitir un certificado para acreditar la docencia, para acreditar la adecuación a un objeto o una norma, la integración a un grupo o jerarquía, el conocimiento de lenguas extranjeras, el estado físico o mental en que se encuentra una persona, bien, entre otros motivos que requieren de la emisión de un determinado certificado. Muy bien, seguimos. Aquí tenemos algunos ejemplos de certificados emitidos. Bien, aquí tenemos en primer lugar un certificado de trabajo con el texto y la redacción, ¿no? que corresponde. Luego tenemos acá un certificado de capacitación, que son muy comunes también en la vida institucional, público-privada. Bien, entonces, repito, son algunos ejemplos que pueden servir de referencia para la elaboración ya propia de estos documentos, obviamente respetando las cuestiones formales que exigen estos documentos. Acá tenemos más ejemplos: certificados de prácticas preprofesionales. Bien, la famosa palabra certifica, ¿no? Que va ahí en línea sola para que resalte, y en la siguiente línea lo que se va a certificar, ¿no? En este caso está certificando que una señorita es estudiante de tal facultad, y que ha realizado determinadas prácticas preprofesionales.
Acá tenemos otro certificado o constatación de domicilio, la misma que es levantada por una determinada autoridad, ¿no? Muy bien. Estos contenidos, repito, quedan con ustedes. La idea es ir chequeando la teoría y contrastando con lo que estamos haciendo en la práctica para ver qué cosas debemos seguir trabajando, consolidando y qué otras ya es momento, ¿no? Como se dice, de una vez por todas empezar a superar, a cambiar. Voy a quedar con ustedes una actividad tal como sucedió en la sesión anterior con los oficios, con las cartas. En este caso estamos planteando 3 actividades para fortalecer este tema de la redacción de certificados a nombre de quien lo acredite, a nombre de usted que acredite que ha aprobado el presente curso. Bueno, si bien es cierto, la entidad, tengo entendido, va a emitir los certificados en los próximos días, pero a ver si usted mismo redacta un certificado de su propia iniciativa, con su propia creatividad, a su nombre, donde se acredite que ha aprobado el presente curso. Un segundo certificado, una segunda actividad o tarea de extensión que tienen que desarrollar es la elaboración de otro certificado de una empresa donde conste que usted ha estado trabajando en ella en un cargo y en un lapso de tiempo determinados. Y finalmente, se trata de una empresa de prevención de riesgos laborales que va a certificar a tu empresa que ha pasado la inspección correspondiente y que sus trabajadores han pasado las pruebas médicas necesarias para el puesto de trabajo en el que se encuentran laborando. Bien, entonces en cada uno está ahí dado el motivo, la razón del certificado, y hay que redactar ahí, ¿no? De tal forma que exprese precisamente ese propósito que se pretende comunicar. Muy bien. Sobre el certificado, por favor, si hubiese alguna pregunta, alguna inquietud. ¿Ninguna? Muy bien, si no hay preguntas, entonces continuamos con la siguiente diapositiva, que nos presenta otro documento de uso muy difundido también en la administración pública fundamentalmente, ¿no? En este caso estamos mencionando a las muy conocidas directivas. Una directiva es un documento técnico normativo que orienta las acciones de los servidores de una determinada organización, sobre todo en la administración pública, y que posibilita a que los servidores den cumplimiento a sus funciones, ¿no? O en todo caso, asuman responsablemente las tareas que les son encomendadas. Las directivas tienen por finalidad precisar políticas, así como determinar procedimientos o acciones que deben realizarse en cumplimiento de determinadas disposiciones legales vigentes. Entonces, para la directiva que elabore directivas tiene que estar empapado también de normas legales que tengan vigencia al momento que se redacta el documento, ¿verdad? Que se marcan las pautas, las orientaciones, las indicaciones en el mismo, para evitar contradecir, ¿no? Para evitar caer en inconsistencias en relación a las normas o a los dispositivos legales que estén vigentes al momento de formular una determinada directiva. Si no, se queda sin piso un determinado lineamiento o disposición por el hecho de no estar en consonancia con las normas, ¿no?
Muy bien. Los usos que se le da a este documento pueden ser diversificados. Por ejemplo, citamos algunos casos en los que se usa la directiva. Se puede utilizar para establecer cómo llevar a cabo las actividades o reuniones en una institución. Se puede utilizar para precisar métodos o formas de realizar un trámite documentario. Se puede emitir una directiva para normar reglamentos de asistencia, de permiso, de licencias del personal. Se puede dar una directiva para emitir disposiciones respecto del cuidado de los enseres de una determinada dependencia. De igual forma, se puede emitir una directiva para normar, ¿verdad?, para reglamentar sobre el horario de refrigerio u otros horarios que todos deban tener observancia y mucha responsabilidad en su cumplimiento. Entonces hay múltiples motivos, ¿no?, casos, situaciones que requieren el uso de directivas. Son documentos un poco extensos porque muchas de estas tienen una cantidad de páginas superior a lo que normalmente elaboramos. Muy bien. La directiva es un medio de comunicación muy importante. Su uso y aplicación hará que una institución marche de manera ordenada y alcance el éxito deseado con el prestigio y la confianza de sus usuarios. ¿Cuál es el área de difusión de una directiva? Bien, el ámbito de difusión de la directiva puede darse a nivel nacional. Por ejemplo, si es una directiva emitida por una entidad del Estado de alcance nacional, bien, puede ser, por ejemplo, una dirección regional, puede ser, por ejemplo, una instancia de un ministerio, bien, o puede ser una instancia regional como una dirección regional de cualquiera de los sectores. Entonces, ahí observamos distintos niveles de alcance que tiene una directiva, ¿no? Entonces, el área de difusión de una directiva fija la misma directiva en la sección de su texto denominada alcance, es decir, hasta dónde llegan sus efectos, a quiénes afecta sus implicancias. Bien. Y finalmente indicar que la directiva enlaza a la autoridad con facultad para expedir disposiciones gubernamentales con el personal subordinado que va a tener que comprometerse y llevar a la práctica sus compromisos respecto del cumplimiento de determinadas tareas o actividades. ¿Cuáles son las partes que se sugiere para elaborar una directiva? 1. Hacer mención al nombre oficial del año. Luego, se puede hacer referencia a la numeración. Por lo general, este documento va numerado, lleva un código, ¿no? Directiva número tanto, ¿no? Y luego una serie de siglas que hacen referencia a la entidad que emite la directiva. Luego viene el título, haciendo referencia, directiva, ¿para qué es la directiva, no? ¿Cuál es el asunto que amerita la emisión de dicha directiva? Luego se menciona la finalidad y por lo general estas partes que estoy indicando aquí van como subtítulos, ¿no?, acompañados por lo general de números romanos, ¿no?, que señalan las diferentes secciones o acápites en que se divide una directiva. Eso le va a dar cierta organicidad, orden, ¿no?, y mejor entendimiento al texto de una directiva. Luego vienen otros elementos como las disposiciones generales, que son disposiciones de procedimiento, y las disposiciones finales, que son orientaciones específicas que manda ser cumplidas por la directiva que se presenta.
Finalmente, lugar y fecha, firma y cargo de la autoridad o funcionario responsable de la directiva, y para concluir el pie de página, que son las iniciales que se incluyen, con culminada el texto de la directiva, para dar referencias sobre, por ejemplo, el responsable de la emisión, quién lo redactó y ese tipo de cosas. Aquí tienen otro ejemplo, bien, de directiva. Pueden observar aquí, ¿no? Aquí hay otro elemento también importante que se incluye en este tipo de documentos, que es la base legal, ¿no? Que es la referencia a distintos dispositivos legales de vigencia que son considerados en la, digamos, en la estructuración del documento. Luego, los alcances, que es a quiénes afecta, hasta dónde afecta este documento en cuanto a sus disposiciones. Luego ya viene la presentación de las disposiciones generales, y ahí pueden abrirse también subcomponentes. Muy bien, entonces ahí teníamos otro ejemplo de este documento llamado directiva, y si no hubiese alguna pregunta vamos a pasar al siguiente, que se llama la resolución. Bien, las resoluciones son documentos que contienen decisiones no normativas por parte de una autoridad, ya sea política, administrativa o judicial, y que ayuda a resolver un conflicto o da pautas a seguir en una materia determinada. Esta conclusión o solución a un conflicto o controversia se utiliza en diversos ámbitos oficiales, ¿no? A través de la emisión de resoluciones. Son decisiones finalmente, ¿no? Como ya se indicó. ¿Cuáles son las partes de una resolución? La estructura formal de cualquier documento de decisión, como lo es una resolución, sea un acuerdo o una resolución funcional, consta de tres partes esenciales: el encabezamiento, el cuerpo y el pie del acuerdo o resolución propiamente dicha. A ver, ahí tenemos la imagen, que no se nota muy bien, pero un poco ayuda a darnos una idea de cómo es que se estructura, se organiza y se presenta, ¿no?, una resolución. Pero al costadito vamos a ver un poco una descripción, ¿no?, de cada uno de sus componentes. En primer lugar, los vistos y considerandos. Bien, visto es la fórmula inicial con que se anuncia la razón del pronunciamiento de una decisión por parte de la autoridad competente. Cuando el visto no tiene contenido, se une a los considerandos con la fórmula visto y considerando, que van escritas ahí, ¿no?, como a manera de subtítulos. Muy bien, la firma consiste en la suscripción de lo que se ha resuelto por parte de la autoridad competente. El considerando, por el contrario, es la parte de la sentencia que agrupa bajo ese rubro los motivos o razones de derecho en que se funda una determinada decisión. ¿Cuáles son los requisitos para la elaboración de una resolución? Bueno, en primer lugar, el documento que solicita la aprobación de una demanda. Pues tiene que haber los antecedentes que ameriten, ¿no?, que motiven la emisión de una determinada resolución. Entonces hay toda una carpeta, un expedientillo que se va acopiando para acompañar y para justificar la emisión de una determinada resolución, ¿no?, por diferentes motivos que se requiera por parte de los solicitantes.
las cuales son aprobadas por una determinada autoridad y emitidas conforme a ley. Como conclusión y de manera esquemática, podemos decir que los requisitos del contenido de las resoluciones son los siguientes. Primero, que haya congruencia entre lo que se está resolviendo, lo que se está considerando y las normas legales. Bien. La adecuación al ordenamiento jurídico, íntimamente ligado al principio de legalidad. No se puede emitir una directiva que atente o lesione cualquier norma jurídica. Desde ya, si hay alguna resolución, ¿no?, que lesione o vaya en contra de alguna norma establecida, ya le genera la posibilidad de ser invalidada, ¿no?, de ser impugnada, ¿bien?, de no tener efecto jurídico. La forma también es otro aspecto que debe considerarse. Y finalmente las motivaciones que, digamos, sustentan la emisión de una determinada resolución, ¿no? Las motivaciones son los motivos, dicho en otros términos, ¿no? Los motivos tienen que ser válidos y conforme a ley. Si no, la directiva carece de validez y es pasible de ser, como le digo, impugnada. ¿Ok? Continuamos. Aquí tenemos un modelo de resolución. Este es un ejemplo de resolución ministerial. No es tanto un ejemplo, es en realidad una resolución ministerial, ¿no?, donde apreciamos la denominación de la resolución, el alcance que tiene. Resolución ministerial está hablando, significa que es una resolución ministerial, tiene alcance nacional, ¿no? Por ejemplo, si fuera de un ente regional, tendría un nombre de resolución ejecutiva regional, por ejemplo. Hace referencia a que está emitida por un funcionario, bien, de jerarquía regional, pues por supuesto, ¿no? Puede ser un gerente, ¿no? Otros nombres, por ejemplo, para este tipo de documentos son resoluciones directorales regionales, ¿no?, resoluciones viceministeriales, resoluciones jefaturales. Le va a depender del alcance que tiene el documento. La parte considerativa y finalmente la parte resolutiva, con la famosa fórmula se resuelve, ¿no? Y se presenta estas decisiones a través de artículos, ¿no?, que tiene la forma de articulado, donde se menciona en esta parte resolutiva a qué se ha concluido con relación a lo considerado y puesto a derecho para la emisión de una decisión funcional. Luego regístrese y comuníquese, y finalmente la firma del funcionario puede ser en físico o firma electrónica amparada por norma. Muy bien. No sé si hay alguna pregunta respecto a la resolución, por favor. Si no, continuamos. Muy bien, ahora tenemos otro muy difundido documento, en este caso no utilizado necesariamente por entidades, sino más bien por personas naturales, ¿no?, por individuos, como usted, como yo, ¿bien?, en calidad de usuarios, en calidad de clientes, porque nos sirve para formular diferentes petitorios, ¿no? De ahí su nombre, solicitud, ¿no? Una solicitud es un petitorio, un pedido.
un derecho o beneficio que se pide, ¿no? Amparado obviamente en la ley. Entonces vamos allí un poco poniendo en contexto el motivo de este documento que se llama la solicitud. Entonces, el derecho de petición de, en este caso nosotros los peruanos, está amparado en el artículo 2º, inciso 20 de la actual Constitución Política, la que manifiesta que toda persona tiene derecho a formular petición individual o colectivamente, por escrito ante la autoridad competente, quien además está obligado a dar al interesado una respuesta también por escrito dentro de un plazo legal determinado y bajo responsabilidad. Quienes están exceptuados de manera parcial de este derecho son los miembros de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional, que solo pueden ejercer de manera individual este derecho de petición. Las solicitudes actualmente se redactan en papel simple y no sellado. Anteriormente, que estamos hablando de unas 3 décadas o algo más, existían formatos, ¿no? Especies valoradas que además tenían un costo, ¿no? Que era pagado por el usuario, venía con sus sellos, sus timbres, todo, para la redacción de estas solicitudes, ¿no? Como ahora llamamos esos famosos formatos FUG, ¿no? Formularios únicos de trámite, pero este era mucho más formal, ¿no? Más elegante, ¿no? Todo ello tenía un costo que iba a las arcas del Estado, ¿no? Generalmente, ¿no? Ahora los FUGs van más a las arcas de privados, ¿no? Que se encargan de producirlos, fotocopiarlos y venderlos, ¿no? Bueno. Facultad para firmar solicitudes. Esta facultad la tiene cualquier persona nacida capaz de mayor de 18 años. De igual manera pueden firmar solicitudes los representantes legales de quienes no pueden legalmente ejercer este derecho y que tienen que ejercerlo a través de apoderados o de sus padres, ¿no? En materia de pedidos que deseen formular. Algunas instituciones sí ponen algunas excepciones respecto de que menores de edad puedan formular peticiones, ¿no? Por ejemplo, en los colegios, el propio estudiante, que es un menor de edad, puede solicitar la emisión de un certificado de estudios, por ejemplo, concluir la educación secundaria. Entonces, el propio estudiante, aún siendo menor de edad, puede ejercer este derecho de petición. Son cuestiones excepcionales. Entonces, la solicitud puede ser presentada por cualquier miembro de una institución, incluso una persona ajena a esta, dependiendo de la naturaleza del pedido. ¿Cuáles son las partes reconocidas y sugeridas para una solicitud? En primer lugar, la sumilla, que es como una síntesis, un resumen, ¿no? Una frase, ¿no? Que consolida de manera sucinta el tema o asunto de la solicitud. Luego se hace referencia al destinatario, generalmente expresándolo a través del cargo que se ejerce. Luego viene el texto, desarrollo del documento, el señalamiento al lugar y fecha en que se redacta la solicitud, finalmente la firma y postfirma. Pudiendo también en su estructura contener los siguientes elementos complementarios, por ejemplo, anexos o concopio. Aquí tenemos un ejemplo de solicitud. Les pido por favor que le den una miradita, ¿no? Para corroborar que se cumple con la redacción de los elementos y partes que debe tener toda solicitud. A ver, estamos leyendo. Es quizás uno de los documentos más conocidos y más difundidos, ¿verdad?, en la administración. En este caso, un
servidor o en todo caso un cliente o un usuario en su derecho individual presenta este tipo de documentos. Ahora, hay instituciones que no aceptan este tipo de formatos, ¿no? Este es un formato libre, pero ya convencionalizado, ¿no? Por eso estamos planteando una estructura de este documento. Hay instituciones que ya tienen establecidos determinados formularios y que usan, ¿no? Bien para ser llenados de manera física, ¿no? A mano, por lo general, o bien para ser llenados de manera digital, ¿no? A través de, digamos, aplicativos, ¿no? En donde se ingresan los datos, pero ya hay una maqueta, ¿no? Que forma parte de la misma aplicación y ya bota, digamos, el documento con los datos, obviamente el pedido, ¿no? Y toda la estructura que debe tener una solicitud, ¿no? Eso ya es de uso común en muchas instituciones para agilizar procedimientos administrativos. Bien, luego tenemos ¿alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? Bueno, ninguna. Veamos ahora un siguiente documento que es la denuncia. Bien, muchas veces ocurren situaciones que tienen que ser registradas, pero ya con un carácter punitivo, ¿no? En este caso, la denuncia es un documento que se utiliza en el ámbito jurídico, judicial, ¿no? En el ámbito penal, policial, bien. Entonces, es un documento que puede inmediatamente, como dice esta parte del texto, crispar a todo catedrático que se apura en enmendar el error de ser llamada demanda penal, ¿no? Entonces simplemente es una demanda, una denuncia, porque ya el solo hecho de mencionar denuncia está implícito el carácter punitivo, ¿no? Que tiene el documento. Bien, las denuncias pueden darse como parte de un procedimiento de carácter civil, laboral o administrativo. Bien. Toda denuncia que se formula es como el punto de partida de una investigación que tiene que aperturarse, ¿no? Como parte de una acción de carácter administrativo o de carácter penal, ¿no? que se genera, ¿no? Por parte de los accionantes, ¿no? De un demandante en este caso, o de un denunciante contra otra persona que se entiende presuntamente ha afectado a quien está formulando una denuncia en alguno de sus derechos. Muy bien. Entonces, ¿qué contiene específicamente la denuncia? La declaración sobre el conocimiento de un hecho que reviste los caracteres de un delito y cuyo conocimiento se transmite a la Fiscalía o a la Policía, que son las instituciones legitimadas para su recepción y posterior actuación sobre la causa penal que se apertura con una determinada denuncia. Denunciar es un derecho, una facultad, pero también un deber para determinados casos. Entonces, el legislador ha previsto su regulación como derecho de todo ciudadano en el numeral 1 del artículo 326 del Código Procesal Penal, ¿no? Ahí están establecidos los pormenores, el artículo 326, en relación a la facultad y obligación de denunciar. Que la letra dice: cualquier persona tiene la facultad de denunciar los hechos delictuosos ante la autoridad respectiva, siempre y cuando el ejercicio de la acción penal
para perseguirlos sea de carácter público. O sea, aquí no hay nada privado, nada escondido, sino que tiene que seguir los parámetros de un acto público. Por otro lado, de manera excepcional, la denuncia es un deber, es decir, una obligación para todo funcionario público en el ejercicio de sus funciones, que tenga conocimiento de un delito, tal como lo establece el numeral 2 del artículo anteriormente citado. Dice: 2. No obstante, lo expuesto deberán formular denuncia a quienes están obligados a hacerlo por expreso mandato de la ley. En especial lo están los profesionales de la salud por los delitos que conozcan el desempeño de su actividad, así como los educadores por los delitos que hubieran tenido lugar en el centro educativo, ¿no? Por ejemplo, ante un acto de violencia, sea del tipo que sea, todo profesor está obligado a denunciar. Los funcionarios que en el ejercicio de sus atribuciones o por razón del cargo tomen conocimiento de la realización de hecho alguno que tenga carácter punible. Bien, por ejemplo, los propios fiscales, ¿no?, actúan de oficio y pueden formular denuncias ante, por ejemplo, un funcionario o cualquier otro ciudadano que está o ha cometido un presunto delito. Continuamos. ¿Cuál es la formalidad y tipo de denuncia? La denuncia realizada por una persona natural, sea la víctima, el perjudicado o cualquier tercero, ¿no?, que, bueno, por el mismo derecho que está reconocido por la Constitución, puede denunciar en representación de otros. Asimismo, el o la denunciante debe tener mayoría de edad y ejercitar plenamente sus derechos para poder formular una denuncia. Si se trata de un menor de edad o de cualquier otra persona que no está en la capacidad, ¿no?, física o mental, deberá ser interpuesta por algún apoderado, puede ser un familiar, cualquier otra persona que legalmente es apoderado de dicha persona con incapacidad, ¿no?, legal para ejercer denuncia. La denuncia se puede dar de manera escrita o de manera oral, de acuerdo a lo regulado en el artículo 328 del Código Procesal Penal, ¿no?, en donde se regulan los requisitos y manera de plantear una denuncia. Entonces, quien acude a una dependencia policial deberá realizar una narración detallada, ¿no?, de los acontecimientos delictuosos a los que se quiere llegar a dilucidar responsabilidad penal mediante esa denuncia, ¿no?, y una posterior investigación. De igual forma, no es necesario que se establezca la calificación jurídica o que se anexen los medios probatorios para tomar una denuncia. La precisión sobre lo opcional que resulta precisar esta tipificación definitiva al denunciar obedece a que el único legitimado para calificar un hecho como delito y subsumirlo idóneamente es un fiscal, nadie más, ¿no? Muy bien. Entonces, estos son algunos pormenores respecto a lo que es una denuncia y lo que todo ciudadano debería conocer en la medida en que se constituyen un derecho y una obligación como ciudadano, ¿no? Continuamos. ¿Cuál es el contenido que debe tener un formato de denuncia, ¿no? Algunos de esos formatos incluso tienen ya el preelaborado, ¿no?, de manera digital, por ejemplo. La narración del hecho delictivo con expresión de lugar, tiempo y modo.
cómo fue perpetrado, los nombres de los autores y cómplices cuando fuese posible, si es conocimiento de parte de quien denuncia, los nombres de las personas que propiciaron el hecho, que presenciaron el hecho, es decir, los testigos, hace alusión a los testigos también, nombres de personas que pudieron tener conocimiento de su perpetración, ¿no? De tal forma de que haya terceras personas que puedan corroborar los hechos denunciados. Muy bien. A continuación vamos a ver un modelo de denuncia penal, ¿no? Los cuales por lo general, además, hay que recalcar aquí, deberían tener la asistencia de un abogado, ¿no? De una persona preparada en leyes, porque a veces hay situaciones que al no tener conocimiento un ciudadano común puede cometer errores en el momento de plantear una denuncia, y eso luego puede jugar más bien en contra del derecho del denunciante, ¿no? Entonces lo más recomendable es siempre tener la asistencia de un abogado. Ahora vamos a ver un modelo sugerido en donde se podrá uno guiar respecto a las formalidades que debe contener un escrito de esta naturaleza. Bien, ahí ven ustedes un formato de recepción de denuncia verbal en una comisaría, ¿no? Formato establecido por el Ministerio de Justicia y que todo ciudadano debe conocer, ¿ok? Para saber qué anota el funcionario, en este caso el policía, ¿no? En una comisaría, el servidor público, ¿no? El policía es un servidor público, recordemos, y saber cómo debe anotarlo, qué debe registrar y así por el estilo, ¿no? De tal forma de que no queden omisiones que luego puedan constituir un factor en contra al derecho del denunciante, o en todo caso que se pueda sesgar la información y poder más bien sobredimensionar el acontecimiento presuntamente delictuoso, ¿no? Contra alguien. Muy bien, entonces ahí queda con ustedes este formato ya para su revisión, ir verificando las diferentes partes que tiene el mismo, y solo este formato se explica en realidad, ¿no? En relación a los diferentes datos, registros de información que solicita la toma de una denuncia determinada. Muy bien. Y los pasos subsiguientes que debe seguir, ¿no? Este procedimiento. Bien, otro de los documentos también muy utilizados, documento y medio, ¿no? Porque el medio propiamente es el correo electrónico, que es una aplicación, ¿no? Utilizada por diferentes cuentas, servidores, ¿no? Que en la internet tienen una función crucial para la comunicación a nivel de todo el orbe, ¿no? A través del correo electrónico nosotros nos podemos comunicar con cualquier persona al otro lado del mundo en cuestión de segundos, ¿sí? Es un medio más formal, aceptado también legalmente para comunicaciones que tienen valor jurídico, lo que no ocurre con el WhatsApp, por ejemplo. Si bien el WhatsApp nos saca de apuros, pero no está reconocido como un medio de comunicación válido, legalmente válido, mejor dicho, sí el correo electrónico, ¿no? Entonces este se ha convertido en uno de los medios de comunicación de mayor extensión en el entorno laboral. Bien, y debería dársele un uso y un manejo en términos de redacción que trate de limpiar la mayor cantidad de errores que podían dificultar la comunicación. Entonces aquí algunas recomendaciones para la redacción de correos electrónicos, ¿no? Ante muchos errores que se cometen, ¿no? Por ejemplo, expresiones informales al momento de saludar,
información imprecisa que forma parte del texto o cuerpo del correo electrónico, ¿no? Cierres inapropiados, incluyendo frasecitas coloquiales, ¿no? Esto tal vez podría ser válido en correos personales, pero no en correos corporativos, ¿no? Estoy hablando de cuentas corporativas que utilizamos para emitir correos electrónicos de carácter institucional, ¿no? Entonces, evítese eso que se indica allí, ¿no? Elegir el formato más adecuado para poder redactar mi correo. Bien, siempre se recomienda el empleo de un tono cortés en la comunicación, evitar el uso de imperativos, preferentemente utilicemos formas positivas de comunicación, ¿no? Nada de tonos agresivos, por más desagradable que pueda parecer el tema que motiva la comunicación a través del correo electrónico, el asunto, ¿no? Organizar adecuadamente la información, como ven el ejemplo, ahí tenemos 2 párrafos enormes que para un correo electrónico no deberían darse. Tratar de desagregar la información para que sea clara, pero sobre todo enfocarnos en párrafos cortos, directamente al asunto, evitando tanta palabra y posiblemente aquí muchas redundancias, o palabras, o frases, o informaciones innecesarias, ¿no? Entonces es importante que se centren en las ideas principales para cada parte, cada párrafo del correo que se redacta, ¿no? Valerse de viñetas, resaltar textos en negrita, no son algunas estrategias que se pueden utilizar para la redacción del correo y mejor visualización previa, buena organización de la información. El correo electrónico debe usarse para transmitir información puntual. Si se incluyen muchos datos en el correo, el lector puede no entender todo lo que se quiere comunicar. En todo caso, para cada asunto, utilícese un correo diferente, ¿no? De igual forma, se recomienda saludar antes del mensaje y despedirse con su nombre, exactamente igual que en la carta en físico. Añadirse 1 o 2 líneas al final del mensaje con información de contacto para poder mantener siempre la comunicación, y probablemente en algunos casos se requiera eso. Utilizar mayúsculas y minúsculas correctamente, por favor. Estamos hablando de un medio legalmente reconocido, por lo tanto debe tener todas las formalidades que amerita cualquier documento administrativo. En la internet, en las redes, cuando uno escribe todo con mayúscula, significa que está gritando al otro. Por si acaso, ¿no? Hay normas de etiqueta, así se le llama, a las normas de comportamiento en el mundo virtual, en la comunicación virtual. El uso de mayúsculas, de todo el texto en mayúscula, es una expresión de exasperación, ¿no? Como si alguien estuviera gritando al otro. Así que cuidado, mucha gente acostumbra todo escribirlo con mayúscula en el mundo de la comunicación virtual. Evítese eso, sobre todo en redes, ¿no? Porque su significación es que te estoy gritando o te estoy pidiendo gritos, lo que te estoy diciendo. ¿Bien? Entonces, uso de mayúsculas y minúsculas de acuerdo a las normas de ortografía. Todo correo electrónico, llamado email en inglés, debe tener un título, es decir, un asunto. Tiene que mencionarse el asunto y eso forma parte de los espacios en el formato mismo que ya viene preconfigurado, ¿verdad?, en la cuenta de correo. Entonces se refleja además de manera resumida el contenido del mensaje. Luego también puedo utilizar algunos otros recursos, ¿no? Basado en esto de que una imagen vale más que 1000 palabras, ¿no? Que se ha puesto muy de moda y muchos lo utilizan, que son los emojis. Bueno, en mi gusto personal, la verdad, yo no los utilizo porque esto como que le da un tono de cierta informalidad, ¿no? al mensaje. Pero en fin, ya es cuestión de gustos. Muy bien. Incluso aquí hay algunas recomendaciones de cómo usar los emojis en una línea de asunto para poder reforzar con dichas imágenes, ¿verdad?, el texto que se transmite, ¿no? Estoy hablando del texto lingüístico que se transmite. Muy bien, entonces a practicar. ¿A
queda una actividad aquí también para ustedes en relación a la redacción de correos electrónicos, 2 casos, ¿no?, que ahí se señalan a manera de asuntos o motivaciones para la redacción de determinados correos electrónicos. Primero, un amigo suyo que trabaja bajo su mando ha cometido varias faltas en el trabajo, por ejemplo, en asistencia o reuniones de equipo, y el último informe semanal que presentó evidenciaba muchas omisiones e inconsistencias. Su jefe, o sea, estamos hablando de usted, le ha pedido que le llame la atención formalmente a través de un correo electrónico a otro trabajador que además es su amigo. Bien, esa es la situación. Entonces, bajo esa situación, elabora un correo electrónico, ¿no?, para comunicar el asunto que ahí se indica. Otro correo electrónico en donde usted debe felicitar a todos los miembros del equipo de relaciones públicas de la empresa en la cual usted trabaja, para poner en ese caso, por su buen desempeño durante el primer trimestre de 2021. Entonces usted trate de crear la situación y generar esta comunicación a través del formato de un correo electrónico. Son algunas actividades, ¿no? Aquí está justamente el término que les hablaba hace un momentito sobre lo que es la netiqueta. Son las reglas que regulan el comportamiento de los usuarios que se comunican a través de la internet, ¿no? Es la etiqueta del ciberespacio, ¿no? Entonces hay que considerar estas para llevar una buena convivencia virtual. ¿Bien? Sobre todo para evitar conflictos, ¿no?, o agravios que se puedan dar en la buena comunicación en las redes, en la internet. Hay reglas que quedan con ustedes: mostrar siempre respeto, buena educación, buen trato a las personas con quienes nos comunicamos, comportarse como en la vida real, ¿no?, de acuerdo a las normas de toda sociedad civilizada, ¿no?, saber en qué lugar del ciberespacio estamos antes de participar, observar costumbres, conductas de los usuarios que interactúan con nosotros, respetar el tiempo y el ancho de banda de los demás en las comunicaciones. A veces enviamos correos súper cargados de información anexa que o no se descarga o genera dificultad, ¿no?, a la otra parte. La forma de la escritura, la buena redacción, ¿no?, para la redacción de correos hay que respetarla, evitando el uso del lenguaje ofensivo, de paso, que puede incomodar o herir susceptibilidades. De igual forma, compartir conocimiento de expertos en relación al manejo de diferentes temáticas. Ayudar a que toda controversia en la comunicación virtual se mantenga siempre bajo control, evitando que se desencadenen conflictos innecesarios. Respetar, por cierto, la privacidad de todos, ¿no? No abusar de las ventajas que usted pueda tener de repente como funcionario, como autoridad, ¿no?, o en todo caso del manejo de cierta información sensible de otros usuarios, pretendiendo sacar algún tipo de ventaja. Mucho cuidado con eso, porque eso es pasible además de denuncia penal. Todos somos humanos, por lo tanto podemos equivocarnos. Siempre hay que tener la habilidad de excusar los errores de los otros, sobre todo en este mundo virtual en el que, al no decirnos las cosas cara a cara, muchas veces podemos caer en malas interpretaciones o distorsiones de la realidad. Muy bien, hasta aquí llegamos con la temática, ¿no?, preparada para esta última jornada. Gracias por acompañarnos en este video. Esperamos que este contenido te haya aportado algo valioso, te inspire a seguir creciendo día a día y te motive a seguir desarrollando tus habilidades. Te invitamos a explorar los demás videos del canal, donde encontrarás más recursos y consejos para continuar tu crecimiento personal y profesional. Cuídate mucho y nos vemos en el próximo video.